Distinguidos jóvenes, buenos días. Buen día, Licen. Buen día, Celia. Buen día, Grover. Buen día, Roberto. Buen día, Tania. Buen día, José Carlos. Buen día, Alicia. Buen día, Lice. Buenos días, Liz. Buen día. Buenos días. Muy bien, buen día. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema 5, que es la personalidad. Voy a proceder a compartirle la diapositiva. Muy bien. Dentro del tema 5, en nuestro texto tenemos la personalidad. Dentro del tema tenemos los objetivos y los objetivos específicos. Y los objetivos es establecer los elementos más importantes del constructo personal. Y los objetivos específicos, identificar los componentes de la personalidad. Determinar las teorías psicoanalíticas más importantes en el estudio de la personalidad. Establecer las teorías no psicoanalíticas más significativas en el estudio de la personalidad. Estamos viendo el objeto específico y el objeto del tema. Dentro de lo que es el contenido del tema, este tema está compuesto por 4 partes. En el primer punto vamos a ver el concepto. En el segundo punto, los componentes de la personalidad. En el tercer punto, las teorías psicoanalíticas de la personalidad. En el cuarto punto vamos a ver las teorías no psicoanalíticas de la personalidad. Vamos analizando el primer punto del tema, que es el concepto. En este punto, la gente considera la personalidad como un conjunto de caracteres, como un conjunto de características que manifiestan una persona en su actuación. Muy bien. Nos dice que es un conjunto de características. Son características que hacen que un objeto son características que hace que un objeto, que un sujeto en sí, que un sujeto sea distinto de los demás. La forma en cómo actúa, la forma en cómo se relaciona el sujeto con los demás, la forma en cómo piensa, sus sentimientos, sus emociones, eso es lo que lo va haciendo diferente. En su concepto decimos que la gente considera la personalidad como un conjunto de características que manifiesta una persona en su actuación. Este concepto se maneja de manera coloquial. Es muy cercano a la definición que maneja la psicología. Muy bien. Muy bien. ¿Quién desea leer este punto de la diapositiva? Vamos a iniciar el tema. Carlas, adelante, Carla. Camila Hoyos. Buen día, Licen. Adelante, por favor. Buen día. La gente considera a la personalidad como el conjunto de características que manifiesta una persona en su actuación. Muy bien. Adelante, Nelson, por favor. Buen día, Lice. Buen día. El concepto. La gente considera la personalidad como el conjunto de características que manifiesta una persona en su actuación. Muy bien, muy bien. Seguido a ello, para la psicología moderna, la personalidad se entiende como el patrón único, irrelevante, estable de la conducta, pensamientos y emociones. La psicología moderna determina la personalidad como el patrón único, irrelevante, estable de conductas, pensamientos y emociones. Ya tenemos lo que es el concepto de personalidad dentro de la psicología moderna y ahora vamos a ir analizando punto a punto este concepto. Cuando hablamos del patrón único, nos dice, el patrón único nos hace referencia a que ninguna persona es igual a otra. Patrón único, ninguna persona es igual a otra. Puede parecerse en ciertos aspectos, sí, pueden ser parecidas en ciertos aspectos, o ser muy parecidas en algunos aspectos físicos,
pero no existen dos personas iguales. A eso hace referencia cuando habla del patrón único. Ninguna persona es igual a otra. Seguido a ello, el concepto nos dice patrón único y relativamente estable. Cuando hace referencia a relativamente estable, dice que la personalidad está compuesta por diferentes aspectos. Algunos de estos son modificables, como la intensidad o el control de la conducta. Alguna idea o creencia pueden madurar y las emociones reactivarse. Sin embargo, el conjunto de la forma en la que se va desenvolviendo la persona no es tan modificable. No quiere decir que la persona no vaya a modificar su personalidad. Sí puede ocurrir, pero en realidad no se espera que cambie significativamente, salvo casos particulares. Entonces, en este punto, la persona no cambia su personalidad significativamente, salvo casos extremos, se podría decir, muy difíciles casos. Normalmente no sucede esos casos. Y cuando habla del patrón único, relativamente estable, de conductas, cuando hace referencia de conducta, dice que la personalidad no es un concepto abstracto. Se pone de manifiesto a través de las conductas, es decir, de las acciones observables. El patrón único, no dice la personalidad, como el patrón único y relativamente estable de las conductas, pensamientos y emociones. Y cuando nos menciona pensamiento, hace referencia a que la personalidad tiene también como soporte un conjunto de pensamientos, de creencias, de ideas, de razonamiento, que se van formando a lo largo de la vida y que sirve de base para la conducta. Y cuando habla de emociones, hace referencia a las manifestaciones afectivas, son parte de la personalidad, puesto que el ser humano reacciona ante los objetos o eventos, no solo por razón o por reflejo, sino también en función de sus emociones. Estamos desarrollando lo que es el concepto de la personalidad dentro de la psicología moderna, el cual nos indicaba que la personalidad es el patrón único y relativamente estable de conductas, pensamientos y emociones. Vale la pena también aclarar que la personalidad forma y es también una función de la sociedad y de la cultura en la que se desenvuelve el individuo. Es también una función de la sociedad y de la cultura en la que se desenvuelve el individuo. Y este concepto lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando el tema. Muy bien, ¿quiénes desean participar en este punto? Deseen leer la diapositiva. Nels. Muy bien, Nels. Para la psicología moderna, la personalidad se entiende como... Como si el patrón único y relativamente estable de conductas, pensamientos y emociones. Muy bien. El patrón único. ¿A qué hace referencia? A que ninguna persona es igual a otra. Muy bien, Nelson. Muchas gracias. Dayana, ¿a qué hace referencia cuando decimos relativamente estable? La personalidad está compuesta por diferentes aspectos. Algunos de estos son modificables, como la insistencia o el control de las conductas. Algunas ideas o creencias pueden madurar y las emociones relativizarse. Muy bien. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de conductas? Adelante, María Inés. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos de conductas? La personalidad no es un concepto abstracto, se pone de manifiesto a través de las conductas, es decir, de las acciones observables. Muy bien. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos pensamiento? Hace referencia a la idea de razonamiento que se van formando a lo largo de la vida y que sirven de base a las conductas. Muy bien. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos emociones?
¿Quién más? Una persona más que desee participar en este punto. Adelante, Camila. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos emociones? Son las manifestaciones afectivas que son parte de la personalidad, puesto que el ser humano reacciona ante los objetos o eventos no solo por razón o por reflejo, sino también en función de sus emociones. Muy bien, excelente, muchas gracias. Muy bien, ya vamos comprendiendo el concepto de la personalidad dentro de lo que es la psicología moderna. Y recordemos que para la psicología moderna la personalidad se entiende como el patrón único y relevante, estable, de conductas y pensamientos y emociones. Seguido a ello, ya tenemos el punto 2 del tema, que son los componentes de la personalidad. La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre la natura y la nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Cuando decimos que es la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata, estamos haciendo mención a la natura. Y cuando decimos que lo que el medio ambiente le brinda al sujeto, al individuo, estamos hablando de la nurtura. Y vamos a comprender su concepto. Si bien en este punto, estos componentes son dos de las personas que han sido definidos como temperamento y como carácter. Dentro de lo que es este componente de la personalidad, vemos la natura y la nurtura, y dentro de esto, lo que es natura y nurtura, se dan dos componentes que son el pensamiento, que son el temperamento y el carácter. Muy bien. Cuando decimos natura, primero vamos a explicar natura. Cuando decimos natura, son aquellos aspectos que forman parte de los aspectos biológicos. Aquellos aspectos que forman parte de los aspectos biológicos, ya sea accesible de nacimiento o posteriormente en el proceso de maduración. Son aquellas habilidades que no son productos de la interacción social. Son aquellas habilidades que no son producto de la interacción social. Entonces estamos diciendo que natura es algo biológico, ya sea accesible desde el nacimiento, pero que no son producto de la interacción social. Entonces aquí estamos haciendo referencia a que la natura es de forma innata, que se nos da desde el nacimiento del individuo, del sujeto. Por eso es que nos dice aquí en la teoría, es la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata. El hombre, el sujeto, trae consigo por naturaleza o de forma innata, desde que nace. Y cuando hablamos de nurtura, es aprendiendo a no... Es cuando aprendemos a no pertenecer a la naturaleza de un ser desde su nacimiento. Entonces la nurtura no pertenece a la naturaleza de un ser desde su nacimiento. Quiere decir que la nurtura va surgiendo a través del medio que se brinda, a través de la sociedad. Entonces la natura se da de forma innata y la nurtura es lo que nos va brindando el medio ambiente a través de la sociedad, lo que vamos aprendiendo. Y dentro de todo este concepto que hemos hablado de natura y nurtura, surge lo que es el temperamento y el carácter. Muy bien. ¿Quiénes desean de leer esta diapositiva? Adelante, Nelson. La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre natura y nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de la forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien. Adelante, Jocelyn. La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre natura y nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien. Adelante, Rodrigo. La base para comprender la personalidad
es la relación que existe entre natura y nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien, adelante, Oliver. La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre la naturaleza, la natura y nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien, adelante, María Inés. La base para comprender la personalidad es la relación que existe entre natura y nurtura, es decir, la relación entre lo que el hombre trae consigo por naturaleza o de forma innata y lo que el medio ambiente le brinda. Muy bien, excelente. Muy bien, ya vamos comprendiendo el concepto natura y nurtura y vamos comprendiendo que dentro de este punto surge lo que es el temperamento y el carácter. Muy bien, dentro de lo que es el punto 2 del tema 5 tenemos componentes de la personalidad entre lo que es el temperamento y el carácter. Y en su concepto en temperamento, se considera temperamento a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad y que se manifiestan en la intensidad de las relaciones, de las reacciones emocionales. Según este concepto, la parte en que no podría modificarse es el temperamento y se manifiesta desde temprana edad en la manera en que un niño manifiesta sus emociones. Es así que los niños desde pequeños son alegres, de adulto también la misma reacción emocional como una constante de su vida. Entonces quiere decir que el temperamento es una parte innata de la persona. Entonces vamos comprendiendo que el temperamento se manifiesta desde temprana edad. Y damos, por ejemplo, a un niño que es alegre desde niño, es alegre, es un niño alegre, muestra distintas emociones. Entonces cuando esta persona va creciendo, en mayor también sigue siendo una persona así con ese mismo temperamento. También recordemos que el temperamento es de forma innata, que la persona nace con el temperamento. El temperamento viene de la mano con lo que es la natura. Y recordemos que la natura surge de forma innata. Hace a su vez el temperamento. El temperamento surge de forma innata desde que nacemos, pero se puede ir moldeando en el proceso de crecimiento del sujeto. Y cuando hablamos dentro de lo que es el temperamento, también podemos hablar de los extrovertidos, de las personas extrovertidas y las personas introvertidas. Y cuando decimos personas extrovertidas, puede ser, hacemos referencia a que sacan sus energías al estar con gente, con amistades. Y cuando decimos personas extrovertidas, hacemos referencia a que sacan sus energías estando en casa, tranquilo, leyendo un libro, reflexionando consigo mismo. Muy bien. En el segundo punto hablamos del carácter. En su concepto, el carácter, este concepto se refiere al modo particular que tiene una persona de conducir en sus relaciones con el mundo. El carácter no es un elemento innato como el temperamento. El temperamento es un elemento innato, lo decíamos con anterioridad, pero el carácter no es un elemento innato. El carácter viene de mano con la nurtura. ¿Y qué decíamos que era la nurtura? Es lo que el medio ambiente le brinda, es lo que va aprendiendo de la sociedad. Muy bien. Por el contrario, diversos autores definen como un concepto social, determinado por relaciones con el medio cuyas manifestaciones serán por lo tanto sociales. Muy bien, entonces entendemos que el carácter es del entorno social, se va definiendo a través del entorno social a medida de cómo se va creciendo. Si es un niño, desde que nace el niño en el hogar, en el núcleo familiar, de las amistades, de los familiares, donde va creciendo el niño y se va desarrollando, ahí va surgiendo el carácter de ese sujeto, de ese niño, hasta que llegue a ser pues ya una persona mayor. Muy bien. Vamos a dar un breve ejemplo en lo que es carácter. Una tijera sirve para cortar tela, ¿cierto?
Una tijera sirve para cortar tela. Si la tijera no tuviera filo, no cumpliría su propósito. De igual manera, el ser humano tiene una naturaleza y tiene un propósito. Cada ser humano, al relacionarlo con el ejemplo de la tijera, el ser humano va teniendo su propósito, que en este caso sería un filo. Ese filo es el carácter de la persona. Tiene un modo de ser, un carácter, un filo para cumplir su propósito. Pero nos damos cuenta que las personas no somos seres puramente individuales. El ser humano convive, interactúa, se relaciona con las otras personas. Cuando esas otras personas están unidas por diferentes razones, porque son familiares, porque conviven en la misma zona, porque comparten las mismas costumbres, esas personas que forman esa sociedad, ese sujeto, ese individuo, van dándole carácter a esa persona. Así como para afilar las tijeras, es otro metal que le saca el filo para afilar lo que es el carácter. Son otras personas las que pueden afilar el carácter del sujeto, el carácter de ese individuo. Son las personas con las que él se relaciona, con las que él vive, con las amistades que él tenga. De esa forma se va moldeando el carácter del individuo. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes desean participar en esta diapositiva? Oliver, ¿qué es el temperamento? Se considera temperamento a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad y que se manifiestan en la intensidad de las relaciones emocionales. Carácter. Este concepto se refiere al modo particular que tiene una persona de conducir en su relación con el mundo. Gracias. Muy bien. Dayana, ¿qué es temperamento? Se considera temperamento a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad y que se manifiestan en la intensidad de las reacciones emocionales. Muy bien. ¿Qué es carácter? Este concepto se refiere al modo particular que tiene una persona de conducirse en su relación con el mundo. Muy bien. Nelson, ¿qué es temperamento? Temperamento. Se considera temperamento a todas aquellas diferencias individuales consideradas como estables en la personalidad y que se manifiestan en la intensidad de las reacciones emocionales. Carácter. Este concepto se refiere al modo particular que tiene una persona de conducirse en su relación con el mundo. Muy bien. Muy bien, ya vamos comprendiendo el concepto de temperamento y carácter. Y aquí, la natura está relacionada con el temperamento o con el carácter. ¿Quién me responde? Con el carácter. Con el carácter, muy bien. No, nuevamente, la natura está relacionada con el temperamento o con el carácter. Temperamento. Temperamento. Muy bien, está relacionada con el temperamento porque es innata. Y la nurtura, que es lo que nos brinda la sociedad, el medio que nos rodea, está relacionada con el temperamento o con el carácter. Con el Con el carácter. carácter. Con el carácter. Muy bien. Sí. Muy bien, vamos a proceder. Muy bien, ya comprendiendo esos puntos, vamos a estudiar el punto 3 de nuestro tema, que son las teorías psicoanalíticas de la personalidad. La teoría psicoanalítica de la personalidad está conformada por 5 teorías, que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el psicoconsciente colectivo de Jung, la importancia de los factores socioculturales de Karen Horney, el deseo de superioridad de Adler y la teoría psicosocial de Erik Erikson. Muy bien. Oliver, ¿cómo está conformada la teoría psicoanalítica de la personalidad?
Está dividido en 5, que sería la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, inconsciente de colectivo de Jung, importancia de los factores socioculturales de Karen Horneck, deseo de superioridad de Adler, teoría psicológica de Erikson. Muy bien. Rodrigo, ¿cómo está conformada la psicología, la teoría psicoanalítica de la personalidad? Está conformada por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y el inconsciente colectivo de Jung, la importancia de los factores socioculturales de Karen Horney, el deseo de superioridad de Adler y la teoría psicoanalítica psicosocial de Erikson. Muy bien. Muy bien, seguido a ello, vamos a estudiar la teoría psicoanalítica de Freud. La teoría psicoanalítica de Freud, Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Este autor es considerado como el padre del psicoanálisis. Su planteamiento sobre la estructura de la personalidad son relacionados en base al aparato psíquico, el cual divide el aparato psíquico en 3 estructuras fundamentales, que es el ello, el yo y el superyo. Muy bien. Rodrigo. Dígale. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿cómo lo divide? Se divide en el yo, el ello y el superyo. Muy bien. Muy bien. Seguido a ello vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos. Cuando hablamos de el yo, el ello es una estructura basada en principios de placer y de gobernar por 2 pulsiones muy primitivas, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Estas 2 pulsiones activan la energía del aparato psíquico y buscan la satisfacción de los deseos más básicos de forma inmediata, sin importar el riesgo potencial que ellos impliquen. Cuando hablamos de el yo, se trata de una estructura controlada por la razón y por el principio de la realidad. Esta estructura se encarga de ajustar los deseos del ello a la realidad que la conciencia o las normas externas indican que es posible. Y el superyo, esta estructura es totalmente consciente. Las 2 estructuras anteriores, que es el ello y el yo, actúa de forma inconsciente el sujeto. Pero cuando entra el superyo, el sujeto actúa de forma consciente. Esta estructura es totalmente consciente y está controlada por las normas de las leyes, la norma y cualquier regulación que la región o la cultura establezca. Muy bien. ¿Alguien desea leer esta diapositiva, participar en este punto? Adelante, Nelson. ¿Qué es el yo? El ello es una estructura basada en el principio de placer y gobernada por 2 pulsiones muy primitivas, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Estas 2 pulsiones activan la energía del aparato psíquico y buscan la satisfacción de los deseos más básicos y de forma inmediata, sin importar los riesgos potenciales que ello implique. El yo se trata de una estructura controlada por la razón y por el principio de la realidad. Esta estructura se encargaría de ajustar los deseos del ello a la realidad que la conciencia o las normas externas indican que es posible. Y el superyo, esta estructura es totalmente consciente y está controlada por las normas, las leyes, la moral y cualquier regulación que la religión o la cultura establezcan. Muy bien. María Inés, ¿qué es el yo? Se trata de una estructura controlada por la razón y por el principio de realidad. Esta estructura se encargaría de ajustar los deseos de ellos a la realidad que la conciencia o las normas externas indica que es posible. Muy bien. Rodrigo, ¿qué es el superyo? Esta estructura es totalmente consciente y está controlada por las normas, leyes y la moral
y cualquier regulación que la religión o la cultura establezca. Muy bien, muy bien. Decíamos que dentro de lo que es la teoría psicoanalítica de la personalidad estaba conformada por 5 teorías y ya vamos estudiando una. Vamos seguido a ello, tenemos el inconsciente colectivo de Jung. Estas solamente son teorías que están respaldando los conceptos que hemos estudiado con anterioridad acerca de lo que es la personalidad, el carácter, el temperamento. El inconsciente colectivo de Jung. Este autor plantea que existe cierto material en el inconsciente colectivo y que es compartido por todos los seres humanos que conforman parte de nuestra herencia biológica. Es compartido por todos los seres humanos que forman parte de nuestra herencia biológica. También dentro de lo que es esta teoría colectiva de Jung, hace referencia a la personalidad introvertida y la personalidad extrovertida. Y cuando decíamos introvertida, decíamos que el sujeto saca sus energías de forma tranquila, leyendo un libro, pensando, reflexionando consigo mismo. Y cuando hablamos de una personalidad